esta tarde y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, San Juan, capítulo 1, para nuestros hermanos que están allá a la distancia, hermanas queridas, vamos a meditar en el libro de San Juan. Amén. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 42, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así su palabra esta tarde. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tomen asiento, hermano. ¿Qué podríamos aprender de la vida de Pedro, hermano? Muchas cosas, hermanos amados. Y yo hoy siempre, si hay con algún discípulo que me siento muy identificada, Pedro. Me siento muy reflejada en la vida del apóstol Pedro. Simón Pedro, también conocido como Cefas, ¿cierto? Como dice aquí la palabra, que dice la Biblia que era un discípulo franco, ferviente, entusiasta. Así como era de franco, de ferviente y entusiasta, pero también era obstinado. También era impulsivo. Pedro, mis hermanos, y la Biblia dice que Pedro tenía muchas fortalezas, pero también muchos defectos en su vida. Y por eso es que me identifico tanto con él. Porque así como el Señor, ¿cierto?, muchas veces nos da muchas cualidades, muchas fortalezas y dones maravillosos, también tenemos muchos defectos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se reconocen que son débiles delante de la presencia del Señor, hermano amado? Pero aún así el Señor lo escogió. Dice la Biblia que aún así el Señor lo escogió. Hermana querida, hermano amado, aún así el Señor nos escogió. Con debilidades, con cualidades, debilidades, con tantas cosas, mi hermano amado, con defectos, el Señor nos escogió. Y el Señor dice que nos escogió y continuó moldeando nuestras vidas. Desde el día que el Señor nos escogió, empezó una obra en nosotros. Y no ha cesado de trabajar en la obra. No ha cesado de trabajar en su vida y en la mía. Y me llegaba como profundo y bien, hermano amado. Y yo decía, Señor, porque todo yo me enfocaba y me trataba de verme yo en Pedro. Y ahí corrían mis lagrimitas en mi trabajo, hermano amado, en un momento que Dios me dio de regalo ahí a solas en la tarde, solita. Y es difícil en el trabajo, ¿cierto? Pero tuve un momento de regalo y solita, y ahí corrían mis lágrimas porque yo decía, Señor, ¿qué vio bueno en mí usted que me escogió, Señor? ¿Cierto? Si no había nada bueno. Pero a Él le plació escogernos. Y con grandes propósitos, hermano. Bendito sea el Señor por su amor y su fidelidad. Por su gran misericordia. Porque se cumple la palabra que Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Al arrepentimiento. Él vino a los cargados, a los cansados. Venid a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Dice el Señor en su palabra, hermano. Y sabe, hermano, que hoy llegaba acá, mis hermanos, y muchas veces yo le decía a mi hermana, estaba mi hermana ahí muy quebrantada, mi hermanita. Necesitaba refugiarse en su iglesia, en sus hermanos. Bendito Dios bendiga a mi hermanita Ivonne y siga levantando los brazos de su sierva, porque una linda sierva del Señor, hay dones hermosos en ella, una sierva con mucha vitalidad, pero a veces no nos damos ni cuenta cuando viene el enemigo a quebrantarnos. Y yo también me sentía, le decía, yo muchas veces me he sentido como usted, mi hermana. También me pongo en su lugar. Y podíamos estar orando por ella y levantando los brazos, porque el mejor refugio, ¿cuál es? El Señor, ¿cierto? No hay otro refugio. El mejor refugio es el Señor. Y hoy día yo me recordaba, hermano, de algo bonito.
que el Señor nos escogió. Amén. Cuando la palabra escoger, ¿qué entiende usted por escoger, hermanos? ¿Qué entiende usted por la palabra escoger? A ver, dígame, mi hermanita, Dios bendiga a mi hermanita Silvia, me da alegría verla. El pastor me había dicho que ya ha venido varias oportunidades, mi hermana, Dios la bendiga, Dios te bendiga, mi hermanita Silvia. Ven, mi hermanito Hugo, está viniendo la cosecha, Dios bendiga, mi hermanito Hugo, ven que tu familia toda servirá al Señor. ¿Cómo está mi hermanita Silvia? Dígame. Mi hermanita Silvia, ¿qué entiende usted por escoger? Así como en dos palabras. Como lo que tiene en la mano, escoger la fruta, escoger el pan. Al gusto suyo, ¿cierto? Lo que a usted le agrada, lo que a usted le gusta, ¿cierto? Y cuando usted escoge, ¿qué trata de escoger? Lo mejor, ¿cierto? Lo más bonito, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio así rapidito para ir avanzando. Venga mi hermanita Silvia y venga mi hermanita Ivonne. Venga mi hermanita Ivonne. Si hoy día usted va a tocar al Señor y ya oramos por ella, así que usted va a escoger aquí mi hermanita Silvia. Eso, ¿qué va a escoger usted mi hermanita Ivonne? A Ramacha andaba. Y venga mi hermanito Cristian. Aleluya. Santo. Y pónganse aquí para que los hermanos a través de la plataforma los vean. Y muéstrenle la naranjita para allá. Aleluya. Muéstrenla. Ya. Pónganla ahí y que la vean los hermanos. Pónganse de frente ahí y muestren. Ya. Mi hermanito Cristian, ¿qué escogió usted? La más grande. La más grande escogió mi hermanito para usted, mi hermanito. Dios lo bendiga. Esa le gustó a mi hermanito Cristian y él escogió la más grandecita. Usted, mi hermanita, ¿por qué le escogió esa? ¿Por qué le gustó esa? Es naranjita. Escogió la de color. Yo también habría elegido esa porque es color naranjita. Y muestre, hermanita Ivonne, trate de ponerla, mire así, para que la puedan ver los hermanos a través de la plataforma. Mire la que escogió la hermanita Ivonne en su humildad y sencillez. ¿Por qué escogió esta usted, mi hermanita Ivonne? Bueno, porque a mí me gustan mucho y porque yo siempre las escojo cuando están bien brillositas. Ella la escogió por su brillo y porque le encantan las mandarinas. ¿No ven que es una chiquitita la mandarina? Dios les bendiga. Tomen asiento, mis hermanos. Hermano, yo quiero rescatar algo muy especial y lindo y ilustrarlo al Señor. Mi hermano Cristian le gustó esa, porque era la más grande, dijo. La hermana Chichi encontró otra cualidad. Era la más naranjita y la hermana Ivonne la más brillosita. De entre todas, ¿cierto? Habían varias ahí en la canastita y ellas eligieron por las cualidades. ¿Se da cuenta que elegir es algo que le gustó, que le agradó y vio bonito en aquello que escogió? Amén. Y sin embargo, Dios, hermano amado, y si vamos y miramos el amor de nuestro Señor Jesucristo, entre muchos vino y empezó a ver Él y nos escogió, hermanos amados, porque nos amó desde que nos vio desde el principio, hermano amado. Pero con una diferencia del hermanito Cristian, con una diferencia de mi hermana Chichi, de mi hermana Ivonne, y quizás mía, si yo hubiera elegido una, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Muy diferente, ¿cierto? Él escogió lo peor de todo, él escogió lo peor para glorificarse él, hermanos queridos. Bendito sea el Señor para su gloria, su gracia, hermanos amados. Y usted dirá, pero ¿por qué dice lo peor? Sin Cristo, ¿usted cree que había algo bueno en nosotros? Nada, hermano amado. Sin Cristo estábamos perdidos, estábamos vacíos. Más cuando tuvimos el encuentro con el Señor, Él nos escogió entre muchos y hoy somos diferentes porque estamos con Cristo, porque Cristo está en nuestra vida. A Él sea la gloria, hermanos, a Él sea la alabanza en esta noche, hermanos amados. Entonces, mis hermanos amados, aquí el Señor llamó a Pedro, que significaba roca, ¿cierto? Y dice la Biblia que cuando el Señor llamó a Pedro oficialmente, es decir, ¿cómo eso oficialmente? Ante muchos testigos.
ante muchas personas para que lo siguieran. Él antes de cuando llamó a Pedro, él siempre, hermano amado, cuando va a obrar, cuando va a hacer un milagro, mis hermanos, él hace cosas extraordinarias. Él se mueve donde quiera que está él, suceden cosas maravillosas, ¿cierto? Hay cosas lindas, hermano amado. Y dice la Biblia, mis hermanos, que ahí en Lucas capítulo 5, que produjo una pesca milagrosa el Señor para llamar a Pedro. Veamos Lucas capítulo 5, ¿qué ocurrió, mis hermanos? Dice que hubo una pesca milagrosa. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aleluya. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían de tantos peces, hermano. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bendito sea el Señor, hermano amado. Cuando Dios le salió, nuestro Señor Jesucristo, al encuentro a Pedro, allí nos da a entender que Él lo dejó todo. Ante ese milagro tan maravilloso de nuestro Señor, Él pudo ver con sus ojos, ¿cierto?, la grandeza de ese Dios que lo llamaba, y lo dejó todo para seguir a Jesús y ser parte, mis hermanos amados. Y también el Señor lo llamó a Él para ser parte de un círculo íntimo de los discípulos del Señor. Entonces, los más íntimos del Señor eran Jacob, Juan y Pedro. Ellos eran los que estaban más cerca del Señor, hermano amado. Él los amaba a los 12, pero ellas eran el círculo más íntimo del Señor. Dice la Biblia que en Marcos capítulo 5, verso 37, que solo ellos tres estaban cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo. Ahí dice la Biblia que solo estaba Pedro, Juan y Jacob. Y con ellos el Señor trabajó y hizo el milagro. También dice la Biblia en Mateo 17 que cuando Jesús se transfiguró en el monte, también estaban solo ellos tres. Amén. Con el Señor Jesús. Entonces, ¿te entiende, mi hermano, que eran como un círculo más íntimo de intimidad que tenían con el Señor? Amén. Pero miren, mis hermanos, aquí habla un poco, cierto, de que Él lo dejó todo por el Señor, pero también en varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso, hasta el punto de ser imprudente, nos da a entender la palabra. Por ejemplo, en Mateo dice que dejó la barca para caminar sobre las aguas, ¿cierto? Cuando vio a lo lejos al Señor, ¿qué hizo Pedro? Dice que se tiró a la mar a caminar para ir al encuentro con el Señor. Pero cuando apartó la mirada del Señor, comenzó a hundirse. Cuando apartó la mirada y vio las olas que se levantaban, comenzó a hundirse.
Creo que eso nos deja una linda enseñanza a nosotros, Amén. hermanos Amén. amados, que cuando apartamos la mirada, por breve que sea del Señor, podemos hundirnos, ¿cierto?, en la angustia, en la aflicción, cuando vienen los problemas, las tormentas, las mareas, tormentas, simbolizan, las mareas y las tormentas simbolizan los problemas, las dificultades. Pero cuando estamos con la mirada puesta en Jesús, no nos hundiremos. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos amados? ¿A qué le ocurrió a Pedro eso, mis hermanos? Alabado sea el Señor. También dice la palabra del Señor en Mateo que fue Pedro quien le sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, a Elías y a Jesús. Cuando el Señor tuvo la transfiguración en el monte, dice Mateo, hermano amado, dice la Biblia que Pedro se anticipó, ¿cierto? Cuando vio la visión, ¿cierto?, a Elías y vio ahí a Moisés y a Elías que hicieran 3 enramadas. Él se da cuenta que era impulsivo Pedro, mis hermanos, pero dice que ante esa visión luego se postró su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. También fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, ¿cierto? Cuando iban a arrestar al Señor, Pedro fue el que se adelantó y desenvainó la espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. También fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor. Entonces nosotros vamos leyendo de Pedro. ¿Cuántos se sienten identificados? ¿Cuántos se sienten identificados con el Pedro, mis hermanos amados? Que a lo mejor, hermana querida, hermano querido, usted así nunca no ha negado su nombre, pero con nuestras acciones muchas veces, nuestras debilidades, negamos al Señor, ¿cierto? Y mis hermanos amados, y luego dice la palabra que le negó 3 veces al Señor diciendo que no le conocía. Cuando llegó el momento, ¿cierto?, de llevar al Señor a la crucifixión y Él fue confrontado, dice que Él por miedo negó 3 veces al Señor diciendo que no le conocía. Pero a través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor. La Biblia nos da a entender, hermano, y podemos darnos cuenta que a pesar de todos los altos y los bajos que tuvo el apóstol Pedro, el Señor siguió siendo su Dios, su amoroso Señor, a pesar de que muchas veces nosotros hemos pasado por valles de sombra y de muerte, hermano, a pesar que a veces nos ha faltado la fuerza, hermanos amados, hasta para clamar, Dios ha seguido siendo tu Dios. Bendito sea Dios, alabado sea Él, porque Él es fiel, hermano amado. Él es nuestra fiel guía y Él es fiel. Dice la Biblia en Mateo 16 que el Señor reafirmó a Simón como Pedro, la roca, prometiendo que Él sería fundamental, insustituible, esencial en el establecimiento de la iglesia. Ahí en Mateo 16 el Señor le vuelve a reafirmar a Pedro, le vuelve a confirmar que él sería un líder dentro de la iglesia primitiva, hermano amado. Él sería una clave importante, fundamental, que Dios usaría para extender el Evangelio, ¿cierto? Y multiplicar el Evangelio. Cuando Él ya no estuviera, bendito sea el Señor, hermanos. Y aquí en San Juan, capítulo 21, el Señor repitió un milagro de la gran pesca. Hizo una maravillosa observación para perdonar y restaurar a Pedro. Porque como decíamos anteriormente, él le negó. ¿Cómo habrá quedado él después que negó al Señor, hermano? Y esa mirada llena de amor, sin reproches, que dice la Biblia que el Señor le dio a lo lejos a Pedro. Y cuando Pedro vio esa mirada, dice que se quebrantó y estalló en llanto Pedro, hermano, ante la dulce mirada de su maestro, de su Señor, hermano amado. Bendito sea el Señor.
y Dios lo dejaría, nunca lo dejó el Señor. Amén. Dios no lo abandonó, hermano amado. Amén. Dios, aleluya. Al contrario, dice la palabra del Señor que el Señor lo perdonó Gloria a Dios. y lo restauró a Pedro, Así es. porque Él le había prometido. Cuando Dios promete, hermano amado, nada ni nadie puede quebrar la voluntad de Dios. Nada ni nada puede cambiar los preceptos del Señor. Y dice la palabra del Señor que Él había prometido que Él sería un personaje clave en el avance de la iglesia, ¿cierto? Él lo iba a usar grandemente a Pedro, mis hermanos, y lo comisionaría en esa gran tarea de guiar a la iglesia. Por tanto, mis hermanos amados, si Dios nos llamó a nosotros con propósito, en este tiempo, ¿usted cree que usted puede con el Señor marcar presencia? Amén. ¿Usted cree que Dios le llamó para grandes cosas? En el reino del Señor, en la obra del Señor, claro que sí, mi hermano amado. Y Él nos capacitará. Así es, Señor. Él nos está capacitando ya en este camino del Señor, hermano. Pero a veces viene quebranto tan profundo que no podemos ver más allá, hermano, de Dios lo que está haciendo con nuestras vidas, mis hermanos. Cómo Dios ha sido fiel y Dios está restaurando. Pedro fue restaurado. Dice la Biblia que en el día de Pentecostés Pedro fue el orador principal. Así es, Señor, aleluya. ¿Cierto? Amén. Si vamos a Hechos capítulo 2, Amén. ¿quién fue el orador principal? El predicador que dio un tremendo y magistral mensaje ahí a las multitudes. El apóstol Pedro, hermano amado. Pero aquí este hombre ya estaba restaurado, perdonado por el Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado, cómo Dios es grande en amor y en misericordia? Amén. Gracias, Señor. Y Él puede restaurar a los suyos y seguir el propósito con el que nos llamó el Señor. Amén. Y dice que la iglesia crecía. Y aquel día, ese día que predicó el apóstol Pedro ahí a muchos, ¿cierto? En Hechos capítulo 2, dice que se añadieron como 3.000 nuevos creyentes a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Entonces había tal gracia en él, hermano amado, un poder sobrenatural en Pedro. Así es, Señor. Luego Pedro dice que sanó a un cojo que pedía limosna en Hechos capítulo 3. Ahí podemos leer la historia que Pedro, pero se da cuenta cómo Pedro fue restaurado y fue creciendo en gracia y en poder delante del Señor. Amén. Pero en él hubo arrepentimiento también, ¿cierto, hermanos amados? Sí, Señor. Y predicó audazmente ante el Sanedrín. En Hechos capítulo 4 habla que ni siquiera el arresto, los golpes, las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado. La promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental, que sería esencial en la edificación de la iglesia, se cumplió. A cabalidad, hermano amado, ¿cierto? Porque ahí lo podemos ver, lleno de la gracia del Señor, predicando la palabra del Señor. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen que Dios es fiel y misericordioso? La Biblia dice que Pedro predicó el día de Pentecostés. Él estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8 dice que se le fue predicado el Evangelio a los samaritanos. ¿Y cuántos saben que los samaritanos no eran queridos? Y por los judíos eran mirados como indignos, como no merecedores. Pero ¿a quién vino el Señor? No a los justos, dice su palabra. Aleluya. Y Él no hace excepción de personas. Y finalmente, cuando fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, ahí tenemos una maravillosa historia. Cuando fue llamado, ¿cierto?, a la casa de Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, ahí hay una hermosa historia también, donde el Señor le enseñó a Pedro que no se debía hacer excepción de personas, porque Cornelio era un centurión romano, hermano amado, era un gentil.
Pero sin embargo Dios ya estaba tratando, porque ese era un hombre piadoso, dice la palabra, que hacía limosna y oraba a la presencia de Dios, aún no siendo judío, pero amaba a Dios. Y Dios envió su Santo Espíritu sobre esa casa. Y dice que estaban todos juntos y Dios en visión le mostró que le enviarían a Pedro. Y para que Pedro entrara a esa casa, hermano amado, ¿cómo tuvo que ir Pedro? Transformado, porque Pedro era un judío, mi hermano amado. Pero Dios hizo que cayeran las vendas de los prejuicios de Pedro. Y Pedro fue a esa casa sin temor y pudo ver como la gloria de Dios cayó también sobre aquellos hombres. Y ahí entendió que Dios no hacía excepción de personas, hermano. Bendito sea el Señor. Todo el que vaya al Señor, el Señor no lo dejará. Oh, aleluya. Entonces, hermano amado, de esta manera Pedro fue usado por el Señor para abrir 3 mundos. Y usted dirá, ¿cuáles mundos abrió? 3 mundos diferentes, abriendo la puerta de la iglesia a los judíos, lo usó, ¿cierto? A los samaritanos y a los gentiles. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Pero aún así, hermanos, como apóstol Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Mientras maduraba y crecía en la gracia del Señor, también experimentó quebranto el apóstol Pedro. Entonces usted en esta tarde, mi hermana, el Señor me hablaba a mí primero en esta tarde y me animaba hoy el Señor por su palabra. Tomad ánimo, me decía el Señor, tomad ánimo, hermanos, tomad ánimo, mis hermanas queridas. Hay dones, hay talentos que quizás han estado tiempo detenidos en su vida, mi hermana, mi hermano. Pero Dios te los dio un día y ahí están, y Dios quiere activarlo, y Dios quiere aún dar mayor gracia a tu vida, mi hermana amada. Bendito sea el Señor. Aunque el quebranto muchas veces te haya apartado del Señor, aunque son situaciones de quebranto te hayan apartado de Dios. Al principio se había resistido a llevar el evangelio a Cornelio, dice la palabra. Pero sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que lo había recibido, Pedro dijo, Dios no hace excepción de personas. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios no hace excepción de personas? En su vida ya avanzada, Pedro pasó tiempo con Juan Marcos también, dice la Biblia. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, quien escribió el Evangelio de Marcos basado en los recuerdos de Pedro, de su tiempo con Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Pedro, hermanos amados? Mucho, mucho. Que Jesús vence el miedo, ya que Pedro encontró valor al seguir a Jesús. ¿Y Pedro de quién estaba tomado? De la mano del Señor. Que Jesús perdona la infidelidad. ¿Cuántos están ahora de acuerdo y convencidos de que Dios perdona a los infieles? ¡Aleluya! No perdonó la infidelidad de Pedro, que Pedro lo había negado, mis hermanos amados, ya que Pedro, después de jactarse de su fidelidad al Señor, lo negó 3 veces, mas el Señor amorosamente le restauró y lo llevó al servicio de su iglesia, usándolo grandemente. A veces vamos a tener tropiezo en el camino, hermano. El enemigo nos va a hacer trancadillas, mi hermana amada. ¿Y sabe por qué? Porque sabe que Dios tiene grandes propósitos con usted y con mi vida, hermano. Y que cuando estamos en las manos de Dios somos bendecidos. Cuando estamos en las manos de Dios crecemos, hermano. Somos bendecidos. Pedro en un momento fue un fracaso. Pero con Jesús el fracaso no es el fin. Pedro en un momento tiene que haberse sentido muy fracasado. A lo largo del tiempo que habían caminado con Jesús y su infidelidad hacia el Señor, tiene que haber sentido ese sentimiento de fracaso, de que
había fracasado. Pero aquí nos damos cuenta que con el Señor, aunque fracasemos, no es el fin de nuestras vidas, hermano amado. Su palabra dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, hermano amado. Él permanece fiel a tu vida y a mi vida. Que Dios nos ayude en esta noche. Pedro fue un pecador de Galilea, un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Santo es su nombre, hermano. Cada uno de nosotros tiene diferentes funciones en esta tierra, ¿cierto, hermano? Pero ¿cuál es la principal función a la que Dios nos ha llamado? A ser servidores en su obra. Somos hijos del Rey de Reyes, hermano. ¿Y qué más podemos aprender de la vida de Pedro? Que Dios lo usó de muchas formas, ya que él estuvo dispuesto a dejarlo todo lo que tenía para seguir a Jesús. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros el desapego a las cosas terrenales para seguir a Jesús? ¿Cuántos aún luchamos día a día con eso, mi hermano? Que hay que aprender a dejarlo todo para seguir a Jesús. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia, porque era sin letras. Y del vulgo, ¿qué significaba un vulgo? Era de la gente común, del pueblo, la gente sencilla. No era un hombre culto, no era un hombre preparado. Y sin letras, dice la Biblia, hermano querido, alabado sea Dios. Entonces esto consistirá en nosotros, en lo que podamos tener y no tener, en los cualidades. No, hermano amado, esto es poder de Dios, poder de lo alto que Dios da a nuestras vidas, hermano. Pero entonces se dieron cuenta de que Pedro había estado con Jesús. Dice Hechos capítulo 4, verso 13, ahí dice que la gente se dio cuenta que tal gracia dependía porque él había estado con Jesús. Alabado sea Dios. Entonces, ¿está de acuerdo usted, mi hermano, conmigo que estar con Jesús hace toda la diferencia? Estar con Jesús hace la diferencia, hermano. Y podrán venir quebrantos, podrán venir problemas, hermana, pero con Cristo somos vencedores. Cristo da la victoria, hermano. Y a veces pasaremos por ese quebranto, por ese valle, pero en el momento menos esperado, Dios usa a sus hijos, Dios usa a sus hijas, ¿cierto? Porque Dios hizo un cuerpo, Él es la cabeza, pero la iglesia somos el cuerpo de Cristo, todos unidos, todos juntos, ¿cierto? Y si uno se resiente, todos nos resentiremos por el que está agobiado, ¿cierto? Y oraremos y ministraremos y el Señor lo levantará, hermanos queridos, alabado sea Dios. Así que mis hermanos amados, en el pueblo de Dios, en esta familia de Dios, nunca debemos sentirnos solos porque el Señor está con nosotros. Los hermanos están en una búsqueda, en oración, en clamor por cada uno de nosotros. ¿Cuántos hermanos se han sentido muchas veces desamparados? Pero ha venido un hermano, ha orado por ti y todo ha cambiado. Bendito es así el Señor, hermano. Así que en esta tarde, mis hermanos, les animo. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir porque hay un propósito con su vida y con mi hermano amado. Y Dios está trabajando en su vida y en mi vida y comenzó una obra y la va a concluir el Señor hasta que Él venga. Así que animaos los unos con los otros, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Y Dios nos ve no con los defectos, hermano, no con las carencias. Dios nos ve como Él quiere vernos, como Él quiere, lo que quiere hacer en nosotros, a la estatura de un varón y una varona perfecta. Maduros, crecidos en la gracia del Señor. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Padre bueno, Padre celestial, en esta tarde, oh Dios amado, oramos delante de ti, Padre, una vez más agradecidos
Agradecidos por el amor que nos has dado, un amor tan grande, Señor. Un amor que hasta aquí, Señor amado, ha sido como un manto para nosotros, cubriendo nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios amado, porque nunca nos has dejado y nos has desamparado, Señor. Gracias por escogernos de entre muchos, Señor amado. Quizás había alguien mejor que yo. Quizás había alguien mejor que yo, Señor. Pero tú me escogiste a mí. Gracias, Señor, entre miles, Señor. Porque tú te especializas en transformar las vidas, Señor. Tú eres misericordioso y eres poderoso, Señor. Tú eres quien da el crecimiento, la madurez, la gracia a tus hijos. En esta tarde oro por mis hermanos presentes para que los bendigas en gran manera, Señor. Oro por mi hermana, Señor amado, mis hermanas que han dado talentos, dones, Señor Dios, y que hoy se están levantando, Señor, en tu nombre, por fe tomando tu mano, Señor, que hoy, Señor amado, quieren bendecir tu nombre, porque entendemos que no vienen mejores tiempos, Señor. Bendígales en gran manera a nuestros hermanos, Señor. Afírmenos, establezcanos cada día, Señor, en su gracia, que podamos aferrarnos a su palabra, a sus promesas, Señor Dios, que ellas queden grabadas en nuestro corazón, en lo profundo de nuestras vidas, que podamos atesorar sus promesas, Señor mi Dios, porque por ella viene la fe, Señor, a nuestra vida, y la fe, Señor, por la fe viviremos, Señor mi Dios, por la fe, Señor amado Dios, Señor mi Dios, avanzaremos, Señor amado, aunque, Señor, nos toque atravesar desiertos, aunque muchas veces el enemigo se levante en contra nuestra, Padre. Señor, tú nos has dicho en tu palabra que si estamos contigo, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, Señor, mi Dios, alabay, santo, santo. Señor, en esta hora oro por la iglesia, oro por todas mis hermanas, Señor, estos dones, Señor, que tú ahí tienes los dones, que tú sigas dando crecimiento, Señor, a tu pueblo, tú sigas dando madurez y gracia a tus hijos, a tus hijas, Señor, mi Dios. Oh Dios amado, en esta hora, Padre, únjanos de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor Dios. Espíritu Santo de Dios, recibimos, Señor, esa unción por fe en el nombre de Jesús. Y reprendemos toda oposición del enemigo, toda pestilencia. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario al suyo, Señor amado Dios. Oramos por la salud, seguridad de su iglesia, de sus hijos, Señor. Solo usted puede cubrirnos, solo usted puede sostener a la iglesia, Padre. Por fe nos tomamos de tu mano en esta hora y te damos miles y miles de gracias por tu gran amor y tu fidelidad, Señor. Gracias, gracias, Dios. Demos toda la gloria al Señor, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!